a entrar en materia. Vas a unas finanzas del Estado denunciadas como en crisis. El propio tesorero general de la República ha dicho, aquí no hay dinero para nada. Vas a un ministerio de muchísimas presiones, en donde los maestros cuando no les pagan amenazan con pararse. Los médicos cuando no les pagan amenazan con pararse. Los empleados públicos de otras dependencias también amenazan con paralizar si no les pagan. Y el finanzas debe hacer malabares para ajustar un presupuesto que no es lo suficiente para atender todas las necesidades. Bueno, no hay duda de que ya estando ahí reconocemos de que la caja no está quebrada, que no está como la cola de un chancho, como dijeron ahí en una forma popular. Esta semana se ha iniciado ya desde el día viernes las transferencias a la Corte Suprema, a la universidad, se ha iniciado el pago de los empleados públicos, se está haciendo a tiempo, vamos a volver el martes a iniciar el pago con los maestros. Todavía hay que depurar ese proceso, esperamos ya, hicimos una reunión el viernes con el ministro don Alejandro Ventura, con todos los equipos técnicos de él y de la Secretaría de Finanzas y con los asesores del Congreso para la nueva Ley Fundamental de Educación. Esperemos ya que en marzo esté depurada la planilla de maestros y sepamos exactamente cuántos maestros existen en Honduras y en marzo estar ya al día, el 20 de cada mes pagándole a los maestros dentro del sistema de administración financiera. Entonces, yo creo que se ha manejado, la presión sobre la caja fue muy grande, la caja del Estado sobre la tesorería en el mes de diciembre y de una u otra forma las presiones en ese momento, pues el tesorero estaba poniendo su renuncia, no sabíamos, situación pues que ahora que estamos ahí nos damos cuenta pues que hay un flujo de dinero correcto de acuerdo al presupuesto de ingresos. No se logró en el mes de enero, sí se está logrando en el mes de febrero. Hemos revisado las cifras y tenemos una visión de que sí se va a cumplir con los ingresos. Ok, repítame eso, porque eso creo que es una buena noticia para el pueblo hondureño, porque con lo que el tesorero dijo, aquí había una alarma generalizada. Decía, gastamos 6.000 millones y recibimos 3.000. Usted me está diciendo que no, que el flujo es adecuado para atender las necesidades. Mire, el año pasado el presupuesto de ingresos falló, se hablaba que íbamos a tener un déficit de 1.400 millones y fue menor a los 400 millones del INPIRA, en lo que no se logró de la meta. Las proyecciones que hemos hecho con la Dirección Ejecutiva de Ingresos, su ministro Castellón, estamos viendo de que vamos a acercarnos, hay que analizar la parte cíclica de los ingresos, porque de esa manera uno va a comprender, como en la alcaldía, Oscar, los dos fuimos alcaldes y sabemos que el mes de enero es un buen mes para recaudar, de ahí va bajando, agosto vuelve a subir, eso lo tenemos que visualizar en la Secretaría de Finanzas, a crear un flujo de caja completo y evitar los excesos, porque lo que hay que reconocer y que el presidente de la República es uno de los mandatos que nos ha establecido, que a través de la Secretaría pongamos los controles necesarios para aquel exceso de gasto no presupuestado que se dio desde el 2010, 2011 y en años anteriores. Entonces yo creo decirle al pueblo hondureño, existe totalmente la recaudación correcta de los ingresos y se están tomando las medidas a nivel de la Dirección Ejecutiva de Ingresos y Finanzas, que vamos ya la próxima semana a iniciar las reuniones para crear un equipo conjunto de trabajo en fortalecimiento de los ingresos del país. Tengo que hacer una pausa, Héctor Guillermo Guillén Gómez. Vamos a regresar en breve. Estoy hablando con el ministro de Finanzas. Nos dice que el flujo es adecuado, que entra lo suficiente para hacerse cargo de la necesidad del Estado. Y que si bien es cierto, hay meses en el que esto es incorrecto, con una adecuada política de flujo se puede resolver. Esa es una buena noticia para el Estado, para todos en general. Pero hoy estamos hablando con él de estos temas y sin duda profundizaremos mucho más. ¿Cómo se puede resolver el tema de de que haya cada mes más maestros cobrando? Las famosas planillas complementarias, ¿cómo se puede resolver de una vez por todas el tema de cuántos maestros hay en el Estado de Honduras? Regresamos en breve para que nos lo cuente don Héctor Guillermo Guillén Gómez, ministro de Finanzas.
Grupo Ferraro, pensando en usted, modernizamos nuestro equipo de alta tecnología, laboratorio clínico digital, tomografía helicoidal computarizada, ultrasonido con Doppler Full Color cuarta dimensión, mamografía convencional, densitometría ósea de cuerpo entero. Somos un hospital completo, más que salud, calor humano. Hospital y Clínica Ferraro, 12 calles Sexta Avenida, Barrio Medina, San Pedro Sula. Cuando necesite llantas para turismo, pick-up, equipo pesado y camión, en Mega Llantas del Norte tenemos la solución. Amplio parqueo y atención de primera, armado, vulgarizado, reparación, en fin, somos expertos en llantas usadas y nuevas. ¿Y los precios? Por eso no se preocupe. ¿Y la dirección? Es fácil llegar. Colonia Prado Alto, 21 calle, 17 avenida, 2 cuadras arriba de Cemesa, San Pedro Sula. Somos Mega Llantas del Norte. Estamos de regreso en su programa Al Punto. ¿Ha habido ya alguna participación del público? Iremos dándole cabida a sus preguntas. Alguien ha preguntado que sea ya y definido una nueva política para recuperar Hondutel. En breve nos haremos cargo de eso. Antes seguimos con la temática. ¿Las finanzas entonces son sanas? Totalmente. Muy bien. ¿Cómo hacemos para que ya no hayan más planillas complementarias? Que ha sido una orden del presidente. No más, dijo. No vuelva a pagar una. Decía anteriormente que tuvimos una reunión el día viernes con el ministro Alejandro Ventura, su equipo, el comité de ad hoc, con los asesores del Congreso, diputados, que han estado desde noviembre analizando toda la problemática del magisterio y hemos quedado que se va a iniciar el pago el día martes y que el 27 de febrero, lunes 27, tendremos la reunión donde ya vamos a fijar cuál es la lista y la existencia de maestros en Honduras. No tendremos, claro, hay maestros que el año pasado no se les pagó el salario, son 42 millones que están identificados, estos maestros ya se les pagó en enero y iniciamos un proceso de pagarle ese sueldo a los que no recibieron por todos esos problemas que está. Luego viene la implementación de la descentralización del escalafón a nivel departamental y se va a generar ya después de lo que se sancione la ley fundamental de educación el día miércoles por el presidente de la República, el presidente del Congreso en Tegucigalpa, y se iniciarán algunas medidas importantes para ir buscando la definición de que no existan mayores planillas de estas que aparecen complementarias y esos crecimientos vegetativos exagerados. Vamos a conocer y de ahí se va a ver una depuración. Hay, creo que son 3.954 maestros que están en duda su existencia y que les dieron desde el mes de enero que puedan documentar su existencia, su presencia, dónde están, y eso va pues a permitir, ya el 27 tendremos claro si de eso se registraron los 3.954 o si fueron solo 500 o solo 200, y ahí entonces habrá una depuración total de la planilla de maestros del país. ¿Hay alguna posibilidad de utilizar tecnología para el pago? Es decir, se me ocurre la huella digital, nadie puede repetirla. ¿No será una manera de establecer una sistemática que todos pongan su huella y en un solo mes sabemos cuántos hay? Ya desde el año pasado el Congreso en las disposiciones generales del presupuesto estableció que tenía que entrar la planilla de los maestros a través del sistema de administración financiera del Estado, SIAFI. Entonces ya con eso van a poder tener mayor control porque pues, han habido problemas, maestros recibiendo el pago a nombre de otro, cuentas de que tenían errores en los bancos o mal presentadas, pero ya a través del SIAFI entonces hay un control mayor de que la persona que trabaja, que está verificada como maestro, recibe su pago automáticamente a través del sistema. Quiero anunciar que se va a ir fortaleciendo la oficina de la Secretaría de Finanzas, que ya está funcionando acá en San Pedro Sula, donde eran las antiguas oficinas de la Asociación Hondureña de Maquiladores, en el edificio Ayuda de Canahuate en Circunvalación, aquí en la parte
suroeste de la ciudad, y ahí también estaremos empezando a tramitar, ahorita solo tenemos franquicias, y estaremos tramitando el CIAFI aquí para la zona noroccidental. Ese es un avance. Tito, ¿usted va de viaje, va a Washington? Es correcto, el día miércoles viajamos una delegación de Honduras, encabezada por la designada presidencial doña María Antonieta Guillén de Bourán. Nos acompaña la presidenta del Banco Central, doña María Elena Mondragón, el exministro William Chong Wong, su servidor, la licenciada Eli y el licenciado Hugo, de técnicos de la Secretaría de Finanzas, que manejan toda la relación con el Fondo, Banco Mundial, el Tesoro y el BID. Así que vamos ya para iniciar la agenda a desarrollar para la búsqueda de mantener en ejecución de mejor forma los programas de financiamiento con el BID y con el Banco Mundial, y también a establecer la agenda con el Fondo Monetario para la búsqueda de una nueva carta de intención con el Fondo Monetario. A eso van entonces, es decir, la reciente visita del Fondo Monetario a nuestro país, que dejó pendiente algo que ahora se va a cumplir en Washington. Bueno, sí, terminó este programa el 15 de febrero y iniciamos un proceso de búsqueda para que ya lo más pronto posible la misión del fondo pueda regresar a iniciar todos los trabajos y empezar a ver cuáles los puntos fundamentales que vamos a llevar en esa agenda como condición para buscar un respaldo. Lo que sí está claro, que el gobierno de Porfirio Lobo busca tener esa carta de intención con el Fondo Monetario por los próximos 18 meses. ¿Por qué desde la oposición es fácil descartar al fondo? Es decir, el que esté en la oposición dice, siempre le hacen caso al Fondo Monetario. ¿Por qué hay tanto desconocimiento de la importancia que tiene una buena relación con el Fondo Monetario Internacional? Es política, nada más. ¿Cree usted que no sea desconocimiento? No, son acciones políticas demagógicas que tiene. Es sumamente importante el fondo, podríamos decir es el aval mundial de que lo que pasa en la macroeconomía de un país está en camino correcto. Por eso entonces el riesgo país baja, los organismos de crédito multilateral pueden avalar, hay ayuda de apoyo presupuestario al país, y los bancos privados también pueden generar la ayuda y los préstamos al país. Es sumamente importante en mi criterio y del gobierno de tener esa condición con el Fondo Monetario. Es decir, en lugar de ser malo, es bueno tener buenas calificaciones con el fondo. Totalmente. Nuestra opinión es ayuda al país y fortalece la credibilidad de lo que estamos haciendo es correcto. Es la revisión de que se está gastando adecuadamente y que está invirtiendo correctamente los recursos que se reciben y que se tienen. Claro, el fondo fija parámetros en el déficit fiscal, que es el monto de la diferencia entre los ingresos, te fija los parámetros de reserva monetarias en el Banco Central. Entonces le asegura a aquellos que vienen a invertir, a aquellos que tienen préstamos acá, de que el país va a poder enfrentar y va a poder cumplir y pagar con esos compromisos. Yo lo planteaba de esta manera una vez. Es como que si usted tuviera crédito en una pulpería. Entonces usted cada 15 días va y paga lo que consumió durante la quincena. De pronto pierde su trabajo. El de la pulpería sospecha que usted no va a poder pagarle, entonces le retira el crédito. Pero usted habla cuando la pulpería llega, mira, no estoy trabajando, pero estoy entrando en un proceso de conseguir trabajo, volverme a abrir el crédito. El de la pulpería con una condición, si me dejas ver cómo son tus ingresos. Vaya pues, entonces esa apertura es justamente lo que hace el fondo. Es una buena comparación sobre el tema. El fondo tiene un conocimiento pleno de lo que está pasando en el país de las cifras, y eso pues permite asegurar de que lo que está pasando en el país es correcto, que las cifras que el mismo país da son ya verificadas por ellos y que hay credibilidad en lo que está pasando en el país. Creo que es la manera de más fácil conocimiento para la gente que normalmente saca crédito en una pulpería. Porque es fácil, mire, es fácil condenar lo que uno no conoce. Correcto. Y cuando usted escucha a un político,
no sé por qué le hacen caso al fondo, que por eso estamos pobres y condenados a la pobreza. Entonces, el que está en su casa puede creer que eso es cierto. Cuando al revés, la revisión de alguien que está por encima de todos los demás organismos, de cómo manejo mis finanzas y me la califica bien, le sirve más bien a la nación para saber que estamos haciendo las cosas correctas. Además de que lo mantiene también bajo una presión de que, en vista de que el fondo lo que genera también son apoyos presupuestarios para anualmente, que los da el BID, Banco Mundial, y el mismo fondo tiene algunas reservas que le permite a Honduras en cualquier momento cubrir un desfase en sus reservas y mantener la estabilidad de la moneda, le genera una credibilidad y también un control de que el país tiene que cumplir con eso y no se puede exceder en sus gastos y hacer incorrectamente el manejo de la economía nacional. Tengo que ir a una nueva pausa, Héctor Guillermo, pero el enorme peso de la deuda interna, 45.000 millones de lempiras, eso es inmanejable, a menos que se logre conseguir el largo plazo para esta deuda y bajar los intereses a tasas verdaderamente manejables, será imposible para el país invertir en desarrollo. Vamos a la pausa y cuando regresemos analizamos esto con el nuevo ministro de Finanzas de Honduras. Bienvenidos al segmento deportivo de Noticias Noticé, lo mejor del deporte nacional e internacional. Todas las disciplinas deportivas a nivel mundial. Más información en el menor tiempo posible. Deportes del 6, de lunes a viernes, 6:45 de la mañana y 6 de la tarde por Canal 6 Internacional. Estamos de regreso y dejé una pregunta al nuevo ministro de Finanzas sobre el tema de la deuda interna, 45.000 millones de lempiras. Nunca la habíamos tenido así y obviamente tuvo que ver con la crisis política del 2010 que generó una gran cantidad de circunstancias que no vale la pena repetir porque no estamos para ver hacia atrás sino hacia el frente. Pero esta deuda de 45.000 millones, ¿qué posibilidades hay de volverla en una deuda a largo plazo? Bueno, ese es el proceso que tenemos que seguir. No es inmanejable, lo estamos manejando. Lo que pasa es que también la carga sobre el servicio de la deuda es tan grande que nos limita el recurso para inversión pública. Claro. Este año, el año pasado hubieron 12.000 millones en inversión pública, este año solo vamos a tener 10.000 millones en inversión pública. Y ese proceso pues limita la capacidad de empujar la economía a través de la inversión pública. La deuda interna es una gran carga, ha tenido que crecer en los últimos años. Llegamos al gobierno en el 2010, después de esa enorme crisis financiera y política, hubo una pausa, no teníamos recursos de donde poder atender las necesidades del Estado, hubo que crecer la deuda interna, y ese proceso siguió en el 2011, pero todavía está dentro de los parámetros. La deuda en Honduras todavía está a un 35% del Producto Interno Bruto, del PIB, el famoso PIB. Claro. Y eso anda en promedio en América Latina y en otros países en 40%. O sea, andamos en una deuda manejable dentro de ese parámetro. Pero sí, definitivamente, una de las metas de los próximos 2 años es buscar la readecuación de la deuda interna para hacerla. Ahorita hay deuda de 3 años, de 4 años, hay deuda de 1 año, de 3 años, de 4 años y 7 años. Está cargada la deuda en 3 años, entonces tendremos que ver la forma de ir colocando esa, porque este año también hay una parte del financiamiento del presupuesto que se da con deuda interna. Entonces, la búsqueda de bajar el costo de la deuda interna y a pasar de 7 años
a 15, a 25 años, ese es el camino que tenemos que buscar. ¿Y hay posibilidades de eso, Tito? Hay posibilidades. A través de bonos del Estado, ¿esa es la ruta? Bueno, es que el bono es la deuda interna. Claro, por eso, pero por eso de nuevo bono me refiero. Lo que pasa es que no es el bono en sí, sino que más bien el receptor del bono, el que lo tiene, el poseedor. Hay ya, según entiendo, y nos decían ahí los ejecutivos del ministerio, que han habido algunos acercamientos de bancos internacionales, de grupos financieros mundiales que están interesados. Ahora vamos a iniciar, hay una propuesta ahorita el 16 de marzo, hay la asamblea anual del Banco Interamericano en Uruguay. Allí ya tenemos la invitación de un grupo financiero mundial de los Estados Unidos que está invitando a una charla y a una recepción donde su planteamiento es readecuación de las deudas internas de los países. Entonces vamos a ir a ver las condiciones que se requieren, vamos a empezar a buscar, ese es un tema que vamos a trabajar fuertemente porque aliviaría enormemente al Estado readecuar su deuda de corto plazo, de mediano plazo y pasarla a largo plazo. ¿Cómo funcionaría esto? La banca compra los bonos, le dice a los poseedores de bonos, vengan, yo voy a pagárselos en este momento, y entonces se convierte eso en un préstamo de largo plazo. ¿Así funciona? Es correcto. Vos tenés el bono, se vence el bono, el Estado tiene que volverlo a colocar. Esa nueva colocación se busca la persona o las instituciones que lo acepten a largo plazo y a un interés más bajo. Claro. Entonces ya eso sí le da un alivio en el pago mensual al Estado. Le alivia enormemente, sería un alivio enorme a la capacidad del Estado, y ahí entonces podríamos compensar, primero promover lo que es la inversión pública fuerte y cumplir con la deuda social que tiene el Estado con el pueblo hondureño. ¿Y qué pasa con el tamaño del gobierno, Tito? Ahí sí hay problemas, ¿hay mucho de cada empire invertido pagado en salarios? Es bastante, es grande. No hay duda de que ya este Congreso y el presidente Lobo, con el apoyo de él, se han hecho reducciones del gasto en el 2011 en 2 ocasiones. El Congreso, con una alianza de la Secretaría de Finanzas y Secretaría de Planificación, el año pasado, en el mes de mayo, introducimos un decreto, que es el 87-2011, que hizo una reducción de 139 millones a los presupuestos de la Secretaría. Aquellas secretarías que tenían partidas que a mayo no habían utilizado ni en un 20%, les quitamos el 25% de esa partida. Y en el presupuesto, y ese se fue a un fideicomiso para proyectos sociales que el presidente de la República designara. Y este año, el presupuesto fue enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo, y cuando después del análisis completo de la forma de buscar la reducción del gasto, el Congreso terminó decidiendo entrar obligatoriamente en el decreto 255-2011 y hacer una reducción de 332 millones al gasto corriente. En las partidas 2 y 3, que son gastos de viaje, combustible, viáticos, gastos de representación, en todo eso, materiales y suministros, van a ajustar su presupuesto, pero tienen su nuevo techo. Es la única forma que vamos a empezar a reducir el gasto, obligando que se reduzca en el presupuesto. Y la otra es la Secretaría de Planificación, está haciendo un análisis profundo de cuáles las funciones de cada secretaría, de cada institución descentralizada y desconcentrada, y han encontrado una enorme duplicidad de funciones. Triplicidad a veces, ¿va? Hay 7 organismos que manejan proyectos de vivienda. Claro. Debería haber uno. Hay proyectos sociales en 5 o 6 lugares diferentes. Debería estar en la Secretaría de Desarrollo Social. Entonces, todo ese proceso va a generar una reestructuración para el 2013 del aparato del Estado. Y eso tendrá que ser la búsqueda de un camino a la reducción del gasto y el tamaño del Estado. Ok, Tito, pero eso debe pasar por una reforma legal en el Congreso antes de que comience a hacerse, y es comenzar a crear en el Código de Trabajo una nueva posibilidad de despedir, porque si usted hace reducción del Estado a través de este sistema y elimina algunas de las instituciones existentes, le van a demandar y le van a ganar el juicio, y entonces vamos a tener que reintegrar a gente.
por eso que amerita una reforma en materia laboral sobre los empleados públicos, cómo pueden ser separados de sus cargos sin incurrir en responsabilidad de parte de quienes los Cuando despiden. desaparece una institución no hay reintegro, cuando desaparece la plaza no hay reintegro, cuando se hace incorrectamente los despidos, que usted viene y dice, la secretaria 1 de la Secretaría de Finanzas se despide por... la despide. Por reestructuración, porque estamos en reducción de eso, no, esa no es causal de despido. Okay, entonces viene usted y al siguiente día que despide a la persona, contrata en el mismo puesto a otra. Ahí es muy mal manejado lo que es la reducción del tamaño. Entonces sería tener razón, haber que estudiar las leyes laborales para ver qué, y el servicio civil también, para generar, y lo más importante de todo, siento yo, es que acabemos con esa rotación de empleado público de cada 4 años. ¿Por qué? Porque se invierte recursos, se invierte en capacitación de recursos y vamos, a los 4 años van para afuera y ahí lo hacen mal y reintegro y salarios caídos. Entonces también tiene que haber el desarrollo de la carrera de servicio civil del empleado público para también mantener el recurso humano capaz, no importando de qué color político sea. Ok, es una posibilidad. La otra posibilidad es convertir el empleo público en un honor y que quien esté sirviendo en la vida privada y sea llamado al empleo público mantenga su antigüedad en el trabajo que elabora y que su servicio al Estado se convierta en un servicio de 4 años, porque para eso fue llamado. Una vez finalizado, regresa a su trabajo anterior y mantiene la antigüedad. Es una reforma posible que debe hacerse. Lo otro que creo yo que el Congreso debe hacer rápidamente es establecer el salario máximo. Es decir, tenemos salario mínimo siempre, pero nadie habla de salario máximo, y en el Estado es necesario establecerlo. ¿Cuánto debe ganar un conductor de vehículo, por ejemplo? El salario máximo debe ser de tanto, aunque tenga 100 años de trabajar en la Secretaría de Finanzas. Si no pasó, si no avanzó en sus estudios, si se quedó como chofer, no va a pasar de este salario máximo. Mire, la gran solución al tema del gasto público pasa por la aprobación en el Congreso del salario máximo por cada cargo que se desempeña. Hay ciertos decretos de ejecutivo y ciertos decretos que existen ya que limitan esas situaciones, pero no se aplican. Pero solo se fueron, no, Tito, pero solo fueron a los ministerios. Ningún ministro puede ganar más de 60.000 empiras, solo esos salarios fueron. Y le voy a decir algo, habiendo tan pocos ministros, eso no es lo que le hace daño a las finanzas. No, es a las finanzas le hace daño los 100.000 choferes, por decir algo, los 30.000 choferes. A usted le aumenta 1.000 empiras eso y usted está aumentando una cantidad de dinero. Totalmente de acuerdo, yo creo que es correcta su apreciación. Y es algo que se va a tener que analizar. Y creo que vale la pena que surja de finanzas entonces una propuesta para que se establezca un marco de puestos y salarios en el Estado y que establezca los salarios máximos para cada puesto. Vamos a consultar qué estudios, porque hay muchos estudios en el Estado y seguro que ahí en la Secretaría de Finanzas tienen algo al respecto y lo vamos a estudiar definitivamente. Muy bien, Tito. Usted, hemos hablado del tema, yo creo que los temas torales. Encuentra una finanzas, usted me dice, con un manejo adecuado y con un equipo muy bueno de trabajo. Este equipo ha perdurado ya por varios gobiernos, es decir, este equipo sí recibe muy pocos cambios, ¿verdad? Bueno, a nivel de mandos intermedios de la Secretaría de Finanzas, yo me sorprendía que me decían, bueno, el año pasado despedimos un grupo de 30 personas, arriba de 35 años de trabajar, de 30 años de trabajar. Ahí ahorita que estaban despidiendo al ministro Chong Won, él me decía, mira, la señora se retira este año porque tiene 32 años de trabajar, y así han hecho carreras muy profesionales. Y otro que me tiene muy agradado y me alegra mucho es que ha habido un plan de capacitación interna en la Secretaría, hay doctores, maestría, una enorme cantidad, así que ha habido un desarrollo profesional muy grande, que eso ayuda, y hay una estabilidad laboral muy grande, que eso también permite generar, y lo que cambia son los niveles de cúpula, ministro y viceministro. Alguien preguntó qué hacer con Hondutel. ¿Hay alguna nueva estrategia para salvarla del desfase en que se encuentra? El presidente Lobo, en términos generales, ha hablado de empujar lo que es una alianza público-privada para el mejoramiento de la administración y el mejoramiento y el rescate de Hondutel, que es urgente. Vamos a profundizar en el tema y conocer más en detalle la situación interna de todas las instituciones.
ya hay planteado por el Fondo Monetario la importancia de ver los cambios estructurales en la ENE, en la Empresa Nacional Portuaria, en Hondutel y en el Seguro Social. Entonces, ese tema va a ser un tema de debate a partir de estos meses en el proceso de poder hacer los ajustes estructurales para ir fortaleciendo y saneando la economía. Si ayuda y mejora la empresa pública, mejoran las finanzas del Estado. Sin duda, así es. Pero si empieza a deteriorarse, más bien va poniendo un riesgo fiscal, que es lo que hay que eliminar. Pero pues, contestándole al televidente diríamos que no hay un plan. No, sí hay. Lo que pasa es que no es ahorita a este nivel que yo puedo entrar en detalles, porque pues estoy conociendo internamente la Secretaría de Finanzas, todas sus direcciones, hay 2 viceministros y hay 16 direcciones diferentes, cada uno que maneja inversión, crédito público, sociedades mercantiles y otra cantidad de direcciones. Entonces llegará su momento en que tendremos conocimiento profundo en las áreas donde la Secretaría de Finanzas participa en las juntas directivas de estas instituciones. Creo que Hondutel la preside el secretario de Finanzas, la junta directiva. Entonces debe haber el representante es el viceministro Carlos Borjas. Entonces en su momento dado vamos a conocer sobre estas instituciones. Una nueva pausa, la última. Tito, estamos en la etapa final de Al Punto. Estamos hablando de finanzas, pero de las finanzas del Estado, las que le interesan a usted. Porque un Estado que está bien, produce una sociedad que esté bien. Los problemas en el mundo siempre son problemas económicos. Europa está ahora mismo en problemas porque están malas sus economías. Cuando las economías de las naciones avanzan, sin duda se respira ambiente de paz, de progreso, de desarrollo. Es por eso que las finanzas del Estado son las más importantes de cualquier sociedad. Regresamos en breve. En este 2012, Tiendas El Bombazo sigue premiando tu preferencia con la promoción Compra, Raspa y Gana, donde por tus compras de 100 lempiras en adelante recibirás tu raspable y podrás ganarte al instante calzado escolar, mochilas, cuadernos o cualquiera de tus útiles escolares. Ven hoy mismo a nuestras tiendas en todo el país y gana al instante. Además, todas tus compras serán premiadas con 10 artículos para el hogar en nuestro gran sorteo final. Apresúrate a comprar, raspar y ganar con Tiendas El Bombazo, la explosión en precios bajos. Muy bien, hay una pregunta que ha estado surgiendo y obviamente ataques, nadie escapa de los ataques. Tito, usted fue alcalde y usted sabe de lo que se trata esto, ha sido diputado. Piñata. Sí, la verdad que se trata de, al final cuando uno toma la opción por el cargo público, sabe a lo que va y a lo que se atiene. Sabe que en cualquier momento abrirá un periódico y encontrará una crítica que a veces es un artículo, a veces es un titular, a veces una caricatura, pero siempre hay de alguna manera exposición a ser atacado. Sobre su profesión, mucha gente ha comenzado a hablar, ¿y qué sabe un ingeniero agrícola de finanzas? Yo creo que vale la pena aclarar un poco en qué han estado basados sus estudios, ingeniero. Bueno, Oscar, gracias por la pregunta, porque yo sé que la mayoría de gente no conoce ¿cómo se llama? Claro. Mis estudios. Yo tuve la oportunidad de, mis padres me enviaran a Estados Unidos a estudiar, saqué una ingeniería agrícola con una subespecialidad en economía agrícola, porque llevaba ya la intención de sacar una maestría. Y esa maestría la saqué en economía agrícola, por lo cual la economía, aunque aplicada a la agricultura, los conceptos generales de la macroeconomía y la microeconomía son los temas que se manejan. Y lo otro es que mi experiencia en el Congreso, al aprobar 3 presupuestos y al conocer a profundidad, me permite pues ya no llegar ahí con los ojos vendados, sino que más bien con los ojos bien claros a dónde está el recurso de ingreso y egreso de la República. Por un lado y por otro lado, al final,
la toma de decisiones siempre pasa por el consenso de gran cantidad de personas que trabajan en una institución. Y en este caso hay un buen personal trabajando ahí con quien se puede discutir ampliamente sobre un tema. Además de que las grandes decisiones de la economía nacional se toman en el gabinete económico, donde está conformado por la designada presidencial, el ministro de la DEI, la presidenta del Banco Central, la presidenta de la Comisión de Banca y Seguro, el ministro de Finanzas. Entonces hay instancias de alto nivel para decisiones de ese nivel, y a nivel interno de la Secretaría hay un nivel profesional de alto nivel que le permite a uno estar respaldado en decisiones técnicas y fundamentadas para poder encaminar las decisiones de la Secretaría. Además, usted manejó la alcaldía de San Pedro Sula, que es una presidencia en pequeño, ¿verdad? San Pedro Sula tuvimos la oportunidad de ser alcaldes y también tuvimos en 1991 poder invertir en la ciudad 95 millones de dólares. Eso y manejar una planilla bastante sana para el tamaño de aquellos tiempos de la ciudad, y eso con ese recurso que logramos con el apoyo del presidente Calleja, lograr ese monto de inversión, es lo que dejó a San Pedro Sula transformada ante el siglo XXI. Que no era un pueblo grande. Era un pueblo de casi 400,000 habitantes, pero se trató como que si fuera un pueblo de 1 millón de habitantes. Sí, ¿verdad? Así que yo creo que, y no hay que dejar, y no lo voy a obviar, en su gobierno municipal es el único después del 94 que se continúa con un plan de inversión importante en el sector vial de San Pedro Sula. Si no se hubiera hecho lo que se hizo en el 94 y lo que tú hiciste como alcalde, esto sería todavía una situación más caótica, la situación vial de San Pedro Sula. Sí, que pareciera ser que el alcalde actual tiene por lo menos alguna intención de hacer alguna obra. He visto la réplica del paso de nivel que había en Río Blanco, lo ha hecho ahora en el Bermejo, el que pasa abajo de los puentes. Esa es una réplica importante y obviamente pequeño para lo que la ciudad necesita, pero por lo menos hay muy interesante lo que se planteó recientemente por un grupo de empresarios de hacer una inversión de 100 millones de dólares en los próximos años para actualizar esa red vial importante que ya requiere, especialmente anticipándose al canal seco, porque sin duda alguna en el presupuesto de la República se ha establecido recursos para ayudar a San Pedro Sula en el 2010, 2011, y no se ha hecho. No han tomado en cuenta la importancia que tiene la ciudad ante la apertura del canal seco. Sí, muy bien, estamos ya en la etapa final, Tito, pero con estas preguntas, usted se siente listo para este reto, ¿verdad? Totalmente, si no hubiera sentido listo no lo hubiera aceptado. La confianza que el presidente Lobo me dio, yo fui un crítico muy fuerte el año pasado en el Congreso sobre el desmedido gasto que mirábamos en algunas secretarías, y ahora pues nos toca llegar ahí a iniciar el proceso del control del gasto, de empezar a tomar medidas donde el liderazgo de finanzas le permita al gobierno y al presidente Lobo iniciar procesos. Ya la designada presidencial ha definido un proceso de control del presupuesto a nivel del gobierno, del Poder Ejecutivo, en una forma mensual, porque ya vieron que si no hay un control más cercano, el gasto se les eleva. Claro. Y es un gasto no presupuestado, que es una violación a la ley. Así que vamos a hacer todo el esfuerzo. Ya hemos hablado con los ejecutivos de la Secretaría para empezar a tomar las medidas de cómo empezar ese proceso de controlar más fuertemente el gasto corriente. Aquello que se decía del control trimestral del gasto por secretaría, eso sigue en el Congreso de la República, pero ya la designada presidencial ha iniciado un control mensual dentro del Poder Ejecutivo que va a ayudar mucho más. Eso lo había planteado don Arturo Corrales en el 2010, pero no estábamos listos para implementarlo. Lo hicimos trimestralmente desde el Congreso con esa alianza SECPLAN-CEFIN, y ahora la designada lo va a aplicar y le vamos a dar todo el respaldo para que sea efectivo ese control mensual del gasto corriente. Eso significa que hay informes permanentes a la ministra de la Presidencia de cómo se está llevando a cabo el gasto del presupuesto, el uso del presupuesto. Es correcto, el CIAFI permite tener un control de la ejecución financiera y la ejecución física del presupuesto,
tanto para promover la inversión. Esto es interesante. El gobierno, teniendo el recurso disponible para hacer inversiones, solo el 62% ejecuta de las inversiones. Somos muy mal ejecutores. Y eso tenemos que elevarlo para que esa capacidad financiera se pueda ir a generar empleo, generar inversión y estimular la economía. Entonces, todo ese proceso, esa información, a través de ese plan y ese fin, le da a la ministra de la Presidencia los elementos para establecer ese control del gasto corriente. Tito, pero sin duda lo que más daño le hace a los presupuestos son los gastos ocultos. Lo pongo de esta manera. Acaba de haber un problema en Comayagua. De pronto el Congreso aprueba compras de emergencia, que es necesario, no digo que no sean necesarias, pero este gasto es un gasto fuera de presupuesto porque es un gasto de emergencia y se llaman gastos ocultos para el presupuesto, es decir, que pueden en algún momento impactar en el gasto sin haberse tenido presupuestado. Esas se llaman contingencias, o sea, están en el presupuesto y hay recursos que ya se están armando para que se vengan de fondos de préstamo internacional en carácter concesional, que no sean que se saquen del fondo de la Caja Nacional. Entonces, ese proceso de la contingencia, la famosa tormenta Ágata, las emergencias de las tormentas del sur del año pasado, esas son las contingencias, lo de Comayagua, lo del mercado de Comayagüela. Esas contingencias se manejan y se tienen que empezar a manejar, pero va buscando el recurso de largo plazo y en forma concesional. Finalmente, Tito, el bono 10.000, ¿de dónde salen los recursos? Está financiado por Banco Mundial, Banco Interamericano y Banco Centroamericano. Son los tres fuentes de financiamiento que hay para ese programa de transferencia monetaria condicionada, que es una forma de atacar la verdadera extrema pobreza y ayudar a esa gente a dar un paso mejor a salir de la extrema pobreza y empezar un camino, primero, ayudando condicionada, por eso se llama transferencia monetaria condicionada. Llevar a sus hijos a la vacunación en la edad temprana de su vida. Eso nos permite tener niños más sanos, mantenerlos matriculados en la escuela y en el colegio. Eso genera y ha mejorado lo que es la presencia en las aulas. Ha evitado la deserción. Y ha evitado la deserción y todos los problemas de educación. Acompañado de ese bono, tiene que generar esa reducción de la extrema pobreza. ¿Este tipo de financiamiento es concesional, Tito? Es concesional, totalmente. ¿De largo plazo, 40 años, es 1%? 40 años, 1% los primeros 2 años, el primero 10 años y luego 2% los 30 años siguientes. Ok, de ahí está saliendo el bono 10.000. Correcto. Muy bien, Tito, yo quiero agradecerte que has venido esta noche aquí a compartir Al Punto. No cabe duda que es un altísimo honor, eres un ministro, estás ahora en las grandes ligas, creo que es un salto importante en tu vida profesional y también para tu familia, que creo que ahora tiene una responsabilidad más grande y que a lo mejor debe admirar tu paso. Como sanpedrano, me siento orgulloso, te felicito y te deseo la mejor de las suertes, que todo lo que hagas sea para beneficio de la nación y por supuesto para prestigiar tu carrera. De verdad te agradezco y te doy 30 segundos para que te digas al pueblo hondureño sobre tu trabajo en finanzas. Gracias, Óscar, una gran oportunidad, decirle al pueblo hondureño que es un reto, que voy a hacerlo con toda mi responsabilidad, honestidad y transparencia, como siempre ha habido en el Ministerio de Finanzas, para seguir empujando el desarrollo macroeconómico. Espero el respaldo de todos los sectores para poder enfrentar ese gran reto que nos toca en este país de Honduras. Por nuestra parte ha sido todo. Que Dios bendiga Honduras. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. Buenas noches.